Hola Hola, Raúl, sí, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿está bien? ¿Se escucha Bien, bien? perfecto. Escuchamos y te vemos bárbaro. Bueno, no, espera que me pongo. Ahí está. Bueno, bárbaro. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a charlar con nosotros. La verdad es un placer tenerte acá para charlar un poco sobre tu carrera como actor. Muy bien, Bueno, encantado. arrancamos preguntándote un poco cómo la estás llevando, cómo estás pasando esta cuarentena. Sé que estás dedicando mucho a la pintura en tu casa, así que bueno, ¿cómo va eso? Es verdad. Bueno, vos sabés que en unos momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, a pesar de que yo lo llevo muy bien y me he mentalizado en aceptar las condiciones que nos han impuesto, tanto la enfermedad como las autoridades sanitarias. Yo creo que eso es lo fundamental. Lo primero es nosotros mismos debemos aceptar lo que digamos, no nos ordena, pero si no nos recomienda. Entonces eso hace que uno esté más tranquilo, no se angustie. Yo no soy tanto de angustiarme. Lo que sí soy es muy ansioso. Eso sí, y quiero hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es el único tal vez defecto en este caso, eh, con todo esto que nos rodea, ¿no? Y bueno, y ahí, pasando un poco las horas, dedicándote al arte, ¿no? Como decíamos recién, a la pintura. Esto lo haces como un Bueno, hobby. yo soy un artista, ¿Mm? no solamente en mi relación con la música, en mi relación con el teatro, sino también en mi relación con la plástica. Desde chico yo siempre fui muy hábil con mis manos para dibujar. Tengo cuadernos que he guardado de la primaria, que guardó mi mamá, por supuesto, gracias a Dios. Y se dibujaba muchísimo en las páginas del cuaderno. Y antes unos dibujos que cuarto grado, o sea que imagínate cuánto hace, eran dibujos bastante buenos, o sea, no eran, era bastante, digamos, cercano con la realidad de lo que tenía que dibujar. Ujú. Y eso hizo que yo también en algún momento pensara que que mi futuro estaba relacionado ya sea con el dibujo o con las artes plásticas, ¿no? Pero el destino dijo, no, vos tenés que hacer esto. Y fue así porque sin buscarlo, de pronto se me abrió este panorama. Se me fueron dando las coordenadas como como cuando uno tiene un embudo y todo ese embudo desemboca en la salida, todo eso de acá y de acá, de acá y de acá, fue formando una cosa y me llevó precisamente a esto que vivo hoy. Bien. Raúl, vos, bueno, arrancaste como cantante, pero ¿en qué momento aparece el actor en tu carrera? Sí, bueno, yo con 14 años fue cuando me relacioné por primera vez con un instituto musical, porque prácticamente me obligaron a ir a estudiar canto, porque decía el profesor que me escuchó hablar, que era Alfredo Serafino en Rosario, me dijo, vos tenés muchas condiciones vocales, vos tendrías que estudiar canto. Y yo dije, no, 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 a mí no me interesa. Yo, imagínate, 14 años, que de pronto me presionaran para que vaya a estudiar canto. No fue, no era, no me entusiasmaba demasiado. Y sin embargo, él se acercó a mi casa, habló con mi madre, con mi mamá, y le dijo, señora, mándelo por favor. Nosotros somos de una familia muy humilde, Ujú. en y, y mi mamá dice, no, yo lo lamento, señor, pero yo no puedo pagar una. Y dice, no, 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 a que usted no tiene nada que pagar, usted lo que tiene que hacer es mandarme a su hijo, porque es una pena
que no desarrolle esa cualidad que tiene. Y bueno, mi mamá me dijo, anda, discutí con ella, no, mamá, dejame, que eso, bla, bla, bla. Y mi mamá me acompañó hasta la puerta del instituto, se quedó parada, me dice, entra, y yo me voy a quedar acá para evitar que vos te escapes. Yo voy a estar parada acá. Entonces esa fue mi llegada a la música en sí. Uh-huh. Y bueno, comencé allí en el instituto, después ya me fui haciendo más amigos de la gente, había muchos jóvenes como yo, chicos como yo, digamos, que integraban un coro, el coro del instituto, yo me mezclé con ese coro, ya después fui creciendo, ya fui cantante de una agrupación musical, alumnos de ese mismo instituto, y hasta los 15 años que de pronto me llama y me ofrecen un contrato para cantar en una orquesta de las llamadas características que conformaban un grupo de gente que trabajaba en el campo, porque esta gente se desarrollaba en un pueblo en aquella época llamado Álvarez, a muy pocos kilómetros de Rosario, y entonces me llamaron para contratarme, o sea que me pagaban ya. Por eso digo que yo soy profesional desde los 15 años. Me pagaban para integrar ese conjunto donde tenía que cantar de todo. Desde pasodoble a tangos, a boleros, a baladas, hasta en inglés canté. Por fonética, sí, lógico. Y bueno, y ese fue el comienzo de esto. Cuando yo debuto en Buenos Aires, 3 años después, a los 18, con un programa propio, que también fui llevado por el destino por muchas circunstancias, que es largo de enumerar, empecé, presentado por Antonio Carrizo, dirigido por la Orquesta Estable del Radio El Mundo por Víctor Luchino, un horario central de la radio, 20-30 horas creo que era, donde me escuchó todo el país y bueno, y ese fue el comienzo importante ya de una carrera que yo veía interesante, ¿no? Todavía no estaba compenetrado del significado que esto tenía para mi futuro. No era como un juego, no, pero 18 años empecé a vivirlos y a paladear, digamos, el ser conocido, el ser aplaudido, todo ese tipo de cosas que era muy grato para mí. Y bueno, ya después fui creciendo como cantante y en un momento me paré sería el 60, estoy hablando de 4 años después, de 60, 61, dije, bueno, ¿y ahora qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Cantor de tango, cantante de esto. ¿Qué puedo agregar a esta carrera que he comenzado? Y dije, siempre me atrajo mucho la actuación. Y dije, ya sé, quiero actuar, quiero agregar los conocimientos de actor en esta carrera, porque sé que me va a ayudar muchísimo. Y bueno, empecé a golpear puertas hasta que una se abrió y en el año 65 hice intentos previos, por supuesto, que nunca funcionaron, porque cuando la primera vez que voy a un lugar a ver si me tomaban como actor, me preguntaron qué experiencia tenía yo como actor. Ya era con un elenco importantísimo en Buenos Aires, y en un teatro importante también. Y yo le contesté, no tengo experiencia. Bueno, por supuesto, los productores dijeron, no, ¿qué vamos a hacer con este tipo que no sabe los rudimentos propios de esta profesión? ¿No? Y bueno, seguí esperando hasta que el director de esa misma obra, que era Juan Silver, uno de los directores teatrales más importantes que tuvo este país, se fue a Brasil, se radicó en Brasil y falleció allá en un accidente. Me dijo, a mí me gustó cuando vos fuiste franco y dijiste, yo no tengo experiencia. Otro hubiera dicho, no, yo sí, yo trabajé tal cosa. Y sin embargo yo fui franco con ellos y eso le gustó.
ahora te voy a dar la oportunidad para hacerlo. Y debuté en el Teatro San Martín, que en ese momento era sede de la Comedia Nacional Argentina, porque creo que el Cervantes estaba en refacciones, algo por el estilo, no recuerdo bien. Y ahí debuté como actor con un elenco maravilloso. Si ustedes googlean, por ejemplo, y ponen Locos de Verano, Teatro San Martín, versión musical adaptada es una obra costumbrista de la Ferrer, adaptada a la comedia musical, van a encontrarse con apellidos ilustres de nuestra escena, tanto como Osvaldo Pacheco, como el negro Medina Castro, Susana Rinaldi, que era actriz, trabajaba como actriz, y de pronto ahí debuta como cantante prácticamente, y Nacha Guevara, que debuta en todo, también conmigo ocupaba un espacio, pero grandes actores de ese momento, con unas carreras cada uno y un elenco enorme, ¿no? Y así fue que debuté en el Teatro San Martín, que fue mi primer, digamos, tour de force que tuve que enfrentar, y me fue y salí airoso también de esa prueba. Y el segundo trabajo que hice en el San Martín fue de Olinda Correa, con Aldo Barbero y Nora Masi en los papeles principales, y yo que hacía el coprotagonista, y que era un capitán que perseguía a Deolinda Correa a través de su huida por el desierto. Pero que no tenía nada que ver, no estaba relacionado con la música, no había nada más que de pronto alguna música incidental. O sea que inmediatamente me dieron la posibilidad, me vieron más como actor que realmente como cantante, o las dos cosas, pero en este caso me ofrecieron una obra de texto. Claro. Nemer Barut era su autor. Y bueno, y así tuve la posibilidad enorme de poder hacer todos los géneros posibles dentro del teatro, desde comedia brillante, comedia musical, comedia dramática, vaudeville, sainetes, y ya después vinieron las grandes producciones de Broadway, claro, donde hice personajes increíbles. Inclusive en el Teatro Cervantes, que ya estaba la Comedia Nacional allí, pude hacer Martín Fierro, con un elenco también maravilloso de los grandes actores que pertenecían a la comedia nacional. Hice El Conventillo de la Paloma, Tucuna fue un conventillo, hice trabajos de teatro leído, hice prácticamente un trabajo de formación, que era una cosa detrás de otra, y que me fue formando realmente como actor, porque estaba rodeado de grandes nombres. Rodolfo Graciano fue el que me llamó para hacer, que dirigía el Teatro Cervantes, la Comedia Nacional en ese momento, el Teatro Cervantes, me dio la posibilidad de hacer Martín Fierro, porque él me vio en un reportaje por televisión. Por eso yo digo que hay cosas en mi vida que está predestinado a que siga un determinado camino. Y el hecho de que él me haya visto en un reportaje y haya pensado, este muchacho puede hacer lo que quiero hacer con el Martín Fierro. Y fue una gran obra, una gran puesta en escena, con la dirección de Rodolfo Graciano, con actores increíbles. Y bueno, y eso fue, en definitiva, los comienzos que tuve con el teatro, con apoyo de la crítica, y por sobre todas las cosas, con el apoyo de los compañeros, o sea, con los mismos actores. Que los actores somos muy, de pronto, yo no tanto, porque yo juego en varias corrientes, ¿no? Pero en general el actor profesional es muy celoso de aquellos que vienen de otro lado,
y a ocupar un espacio, un lugar, sin ellos saber si realmente merecía yo estar en ese momento. Entonces me miraban medio de reojo al principio, pero pude realmente mostrarles que podía hacer las cosas a la par de ellos, ¿no? Pero a su vez ellos me ayudaron muchísimo, ¿no? Raúl, creo que Martín Fierro fue en el 78, ¿no? ¿Perdón? Martín Fierro creo que fue en el 78, ¿puede ser? En 78, sí. ¿No tuvieron problemas con la dictadura ni nada con ese texto? No, tuvimos problemas con la dictadura, con Extraña Pareja, que no era Extraña Pareja, sino se llamaba Extraño Clan, ¿Mm? que también era una historia gay, digamos, donde era bastante dura esa comedia, a tal punto que a uno de los actores que era gay le produjo un shock profundo y tuvo que tratarse mucho tiempo porque era, digamos, la historia de alguien que cumplía años y todo un grupo de hombres, de actores, de personajes, iban a festejar su cumpleaños y surgió un juego cruel, si se quiere, de contar cuál fue su iniciación sexual, en este caso, y empezar, y cada uno contó su historia. Pero eran historias a veces desgarrantes que al propio actor lo movilizaba muchísimo. Y bueno, ensayamos, que fue un trabajo realmente maravilloso. No me acuerdo quién dirigía, o sí me acuerdo, pero ahora se me mezclan los nombres. Eh, un trabajo maravilloso de puesta en escena y de actuaciones de cada uno de esos. Cada uno era un protagonista, y éramos como 12, dice, no me acuerdo. También si lo buscas y lo googlean, seguramente va a aparecer eso. Les dije, bueno, el título creo que era ese que les dije, no me acuerdo qué título. Siempre me voy a Extraña Pareja y no es. Extraño Clan, creo que era. Y duró nada, o sea, hicimos el ensayo general con amigos, con público amigo, y cuando hicimos ya el debut al día siguiente, había un camión, un carro de la policía parado frente al teatro y con las puertas cerradas, que no nos dejaron penetrar al teatro, entrar al teatro, y era el gobierno de Onganía en ese momento. Así que imagínate lo que fue. Y lo más increíble de pronto fue el lanzamiento que se hizo en diario. El diario, creo que el diario de la Nación, que es enorme, en toda la página, las 2 páginas, había la foto de cada uno de los actores que intervenían con el título y la dirección, en fin, de todos los que trabajaron en esa puesta, pero puesta al revés. O sea, vos sabías el diario y te encontrabas con la foto de los actores, pero mirando para abajo del diario. O sea, con la parte de abajo de la página, digamos, ¿no? Eso yo creo que fue una idea genial que tuvieron para mostrar de pronto de lo que iban a ver, ¿no? Así que esa fue el primer tropiezo que tuve con la realización de una obra teatral. Raúl, y tu paso por el cine estuviste en Darío, ¿puedo preguntar? Dale, habilitamos ya para que pregunten. ¿Perdón? Habilitamos Hola, ya, Raúl, chicos. ¿qué tal? Pablo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Sabemos que transitaste, como decís vos, por distintos géneros, hiciste teatro de revista, de clásicos. Uno te tiene más identificado últimamente con el teatro musical. ¿Es en el lugar donde te sentís más cómodo haciendo las 2 profesiones, la de cante y la de actor? No sé si cómodo. Sí, para mí es mucho más es grato porque puedo unir ambas cosas que amo. Pero no, a mí me gusta mucho el teatro de texto, ¿no? A tal punto que, bueno, distintas circunstancias, yo quería ser
digamos, un repertorio clásico. Pude hacerlo alguna vez que interpreté a Herodes en el Teatro Cervantes, en Teatro Leído, que fue una experiencia realmente muy, muy interesante. Pero bueno, por esas cosas siempre se fueron bifurcando y no pude hacer un texto de esos más fuertes, ¿no? Porque me llevaron por otro camino. Pero a mí me gusta mucho el teatro de texto. ¿Sabes por qué? Porque la gente que me va a ver actuar en una comedia musical, saben que canto, y que bueno, trabajo como actor, muchos no me conocían de mis trabajos como actor, porque siempre predominaba más el cantante que el actor, y yo luché mucho por sentirme actor, pero para que la gente supiera que yo lo puedo hacer. Y por suerte lo he logrado, pero al principio me costaba mucho. Y por eso me interesa mucho. Tuve un premio por un trabajo en La Noche de la Basura con Mercedes Carreras, que hice en giras y hice en Mar del Plata, lo estrenamos. Bueno, que fue galardonado con el premio a la mejor actuación dramática de esa temporada. Y estaba Ricardo Darín y Hugo Arana conformando el trío de elegido. Y bueno, me concedieron el premio. Ese premio a mí es un trabajo que realmente yo disfruté muchísimo. Pero a mí me gusta mucho el teatro de texto, el teatro donde uno puede hacer un personaje de algún autor importante, fuerte. Y bueno, por ejemplo, yo tengo una gran satisfacción de poder haber hecho El Hombre de la Mancha, que mezclaba las dos cosas, porque es un texto muy rico. Realmente fue un espectáculo, lo pude hacer 2 veces, una vez en México con Nati Mistral, con muchísimo éxito. Bueno, el nombre de Nati Mistral era importante, por supuesto. Y después lo pude hacer en el Teatro Nacional, también donde me reconocieron con el ACE de Oro y el ACE a la mejor actuación, pero tenía una fuerte contextura textual muy importante, más allá de las canciones. Y también pude hacer el Sancho Panza con Pepe Cibrián, que surgió como un juego, porque nos encontramos con Pepito en un debut teatral, y entonces él me había ido a ver en El Hombre de la Mancha, en el Nacional, y entonces nos encontramos y me dice, ¿sabes qué voy a hacer el personaje que hiciste vos, el Quijote en El Hombre de la Mancha? Digo, ay, qué bien, Pepito, qué buena idea. Me dice, y ya tengo, bueno, Cecilia Milone va a ser la Aldonza. Y digo, bueno, ¿y no querés que yo te haga el Sancho Panza? Porque ya tengo puesto el physique du rôle. Y se reía. Pero me mira serio y me dice, ¿en serio me lo decís? Digo, mirá, no sé, pero... Y al día siguiente me llama y me dice, jugate, dale, vení, hacelo. Y realmente lo disfruté también porque para mí era el personaje. Yo ya había tenido 2 Sanchos Panza a mi lado. Uno en México, que era un gran actor mexicano, un tipo divino y de un talento excepcional. Y aquí en el Nacional lo tuve a Omar Caligio, otro gran actor y otra persona maravillosa. Y a ese personaje le tenía un cierto grado de ternura muy fuerte, porque a veces sabes que los personajes, cuando vos haces un personaje de las características del Quijote o de Cervantes en este caso, porque es como que lo que te rodea es algo también que te pertenece
y que lo introducís dentro tuyo. A mí cuando anunciaron que yo iba a ser el Quijote, dijeron, pero no tiene el physique du rôle, es un tipo normal, ¿cómo va a ser el Quijote? Y en realidad la obra está relacionada con Cervantes. Es Cervantes el que llega a la cárcel, está acusado por la Inquisición como alguien peligroso, y lo encierran, que es un hecho real. Cervantes fue cautivo de la Inquisición y pasó no sé cuánto tiempo en las mazmorras de esta gente, y ahí cuenta la leyenda que empezó a pergeñar el Quijote. No lo sé realmente. Pero era Cervantes el que llega y traía el manuscrito del Quijote bajo del brazo, y los presos, cada vez que llegaba un acusado y que ocupaba el espacio de preso al lado de ellos, le quitaban todo lo que tenían de valor. Y yo traía un baúl con la ropa porque hacíamos giras con el personaje que hacía Sancho, ¿no es cierto? Y, y me encontraron el manuscrito y quisieron arrebatármelo, y ahí sale la defensa que Cervantes hace de su libro para que no se lo quitaran. Y entonces propone un juego que era que cada uno de los prisioneros asumiera el rol de un personaje de la obra, ¿no? Eso es lo que tiene de pronto de original esta comedia musical. Y entonces, cuando me lo conceden como defensa, digamos, yo quería defenderme para que no, Cervantes quería defenderse para que no le quitaran el manuscrito, y pide que lo dejen defender, que él se iba a defender, pero armando esta historia. Y entonces toma cada uno de los personajes y les da determinado personaje. Y ese es el nudo de la cuestión. No importaba que no fuera el tipo de 2 metros, flaco, enjuto, no, sino que era Cervantes el que asumía el rol del Quijote. Y bueno, y eso fue un trabajo tan hermoso que hice. Amo profundamente esta obra, porque me deparó muchas satisfacciones artísticas y personales. Raúl, y tu paso por el cine, estuviste en clásicos del cine argentino como Boquitas Pintadas. ¿Cómo fue ponerte a la orden de Nilsson, por ejemplo? Bueno, yo venía haciendo mucho cine comercial. Cuando algún productor tenía en sus manos un libro, decía, che, acá hay un personaje simpático, un tipo cara dura, ¿a quién podemos llamar? Y muchos decían, y llamarlo al Negro Lavie, que da el rol. Y ahí me llamaban. Y entonces me daban personajes de pronto que no tenía que crear, ¿no? Con el solo poner la cara y leer el texto ya estaba logrado. Y hice mucho de eso. Una que se pasa cada rato porque está en Volver es Yo gané al pro de usted. Sí. Y hasta que recibo el llamado de Leopoldo Torre Nilsson, Babsi, que éramos conocidos, por supuesto, no digamos tan amigos, pero sí teníamos una relación cordial, muy fuerte. Y entonces me dice, Negro, te llamo porque quiero que hagas un personaje en mi próxima película. Que hagas el Pancho de Boquitas Pintadas,
que era el coprotagonista masculino al lado de Alfredo Alcón. Bueno, yo toqué el cielo con las manos, ser convocado por Torre Nilsson, uno de los grandes directores de esa época y de todas las épocas, te convoque para hacer un personaje de estas características, para mí era realmente entrar ya a jugar en el cine en la primera. Y cuando muchos críticos se enteraron, dijeron, a Raúl Lavie le ofrece Torre Nilsson el personaje de Pancho para Boquitas Pintadas, al lado de Alfredo Alcón, de ese gran elenco. No lo veían. Y Babsi le decía, ustedes déjenlo tranquilo. No sé, porque me preguntaban cómo me sentía yo ante esto, ¿no? Y digo, y bueno, es una convocatoria para trabajar y yo la acepté, por supuesto, y voy a hacerlo. Pero no confiaban demasiado. Y bueno, cuando hice ese personaje, realmente fue un boom, fue un shock para críticos y no críticos también, o sea, para el público también, que de pronto me vio en otra faceta y ya en el cine importante, que inclusive ganamos el premio a la mejor película, no a la mejor película extranjera, sino a la mejor película del Festival de San Sebastián, y ganamos el primer premio, por supuesto. Y bueno, eso fue mi debut en el cine importante, en el cine grande. Después vino Héctor Olivera y vinieron grandes directores a convocarme. Hice textos de una película que se llama El Muerto, en coproducción con España, sobre un cuento de Jorge Luis Borges. Ahí tuve el gusto de conocerlo también a Borges y de conversar con él. Y me fui formando al lado de distintos personajes. Hice desde gauchos, hice hasta todo lo que podría ser de gángster en El Pibe Cabeza. En fin, trabajé. ¿Qué es lo que me aconsejó no solo Rodolfo Graciano cuando me dirigió? Porque yo quería ir a estudiar teatro bueno, donde correspondiera. Y me decía, no, vos lo que tenés que hacer es trabajar, hacer todo lo que puedas en el teatro, hacer papeles secundarios, papeles importantes, hacer todo lo que tengas que hacer y foguearte en el escenario, porque lo otro es teórico. Tu trabajo es práctico sobre el escenario y vas a ir creciendo porque vos tenés lo importante que es el 60% es que sabés cómo tomar ese personaje y cómo hacerlo crecer. Y así fue que seguí este consejo y fui haciéndome actor a través de mis trabajos. Por eso dije que pude hacer de todo. Y eso me dio la posibilidad de encararlos. Ya ven que los últimos trabajos míos, sobre todo en las últimas comedias musicales que hice, fue El violinista en el tejado, que hice, fue otro de los trabajos que yo adoro y que yo amo profundamente. Y después de eso, detrás de eso, de un judío con fuertes raíces religiosas, pasé a ser un gay en la jaula de las locas. Y sin tener tiempo de trabajarlo como corresponde, porque yo en noviembre terminé El violinista en el tejado y en diciembre debuté con el personaje en Mar del Plata. Y o sea que no tuve tiempo de elaborarlo como corresponde. Y sin embargo fue maravilloso porque, bueno, también me premiaron con
con estatuillas, con muy buenas críticas y con mucho éxito de público. Por eso digo que es fundamental el hecho, primero, de amar lo que haces, lo que vas a hacer o lo que querés hacer y jugarte y seguir adelante y traspasar barreras, como yo hice cuando golpeé puertas para poder actuar, en contra tal vez de mucha gente que me decía, ¿para qué te dedicas al teatro si vos ganás mucho dinero como cantante? ¿No es cierto? Y yo dije, porque yo quiero crecer como artista. Y creo que también allí di en la tecla, o sea, porque más allá, inclusive de productores, de gente ligada a la música, que tenían muchos intereses, grabadoras, etcétera, que yo, o sea, me distraía de mi trabajo como músico, como cantante, ¿no? Y entonces eso les molestaba a su negocio. Y en contra de toda esa gente yo seguía haciéndolo. Y eso me dio la posibilidad de hoy, con 66 años, o 67 ya, de haber iniciado una carrera artística. Hoy estoy en los primeros lugares de la consideración, no solo del público, sino también de los empresarios, de los autores, de los productores. ¿No? Y eso fue por estas circunstancias, porque yo me jugué a armarme como persona dentro del arte, dentro de lo que es estar sobre un escenario, en todo caso, haciendo mi rol de cantante, mi rol de actor, mi rol de cantante y actor, y de jugarme por las cosas y elegir bien lo que uno iba a hacer, y jugarme por distintos personajes, ¿no? Desde el Martín Fierro hasta Sasá de la Jaula de las Locas, pasando por el Quijote, pasando por Sorba el Griego, y pasando por muchos, por el Millonario de Ani, que también es una obra que me dio maravillosos recuerdos y grandes satisfacciones. En fin, he podido realizar todo lo que me he propuesto y en mi país. No necesité viajar a Europa para triunfar como actor, sino que lo hice en mi propio país. Volviendo a Boquitas Pintadas, hay una escena para mí memorable que es la de la higuera con Luisina Brando cuando le alcanzan los higos. Es impresionante. Sí, eso fíjate que no estaba en el libro original, se le ocurrió a Babsi, a Torre Nilsson, cuando fuimos a la locación y había un tapial que separaba una casa de la otra y una higuera pegada a eso, ¿no? Entonces se le ocurrió, habló con el autor del libro cinematográfico, que era Luis. Estrada. Bueno, ya me voy a acordar. Estrada. Luis Pico Estrada. Y con su mujer, que también colaboraba en el libro, dijo, mira, acá me llama a hacer una escena de este tipo. Cuando él sube a arreglar, digamos que del otro lado estaba la comisaría. Claro. Y él sube a arreglar una antena de televisión de aquellas antiguas que se subían a los techos. Y él se sube al tapial para arreglar la supuesta antena. Y de este otro lado estaba Luisina Brando, que hacía el otro personaje, que es donde se establece el diálogo. Y lo que es increíble en este caso era el diálogo mudo que tenía este personaje con ambos personajes, con estos tiros y aflojes de seducción entre los dos. Cuando ella largaba una pregunta, pensaba por adentro
lo que realmente sentía. Y cuando él contestaba esa pregunta, por adentro también respondía, ¿no? Eso es lo maravilloso y lo que hace que un director sea el hacedor de una historia ya escrita, pero que pasa a ser después la historia de ese director. O sea, sobre todo en el cine. El director se adueña de la historia para armar también su propia historia y darle lo que para él es el significado de esta obra, de esta historia. Vuelvo a la redundancia. Bien, Humberto quiere hacerte una pregunta. Humberto, habilita si podés el micrófono. Los chicos Está listo de nuevo ¿Puedo? de nuevo marcado. Ah, ahora viene Humberto. Bueno, negro, Humberto sos. Negro, porque te conozco Hombre. como el negro la vi y chao. Bueno, Decime. escúchame. No, yo lo que. Acá estamos hablando de teatro, pero es muy difícil separar en vos el cantor con el actor. Porque vos, cuando yo te veo cantar, te siento y te veo cantar, estás actuando, ¿entendés? Eso pasaba también con el polaco Goyeneche, y no con muchos más. O sea, yo te veo actuar a vos arriba del escenario. Es teatro, o sea, vos no cantás solamente, sino que interpretás el tema, sí, con gestos, caras, movimientos, no sé, te llega de todos lados el tema. Ahora, te voy a hacer la pregunta del huevo y la gallina, digamos. ¿Vos le sacaste cosas al teatro para incorporárselas al cantor? ¿O vos sos un actor, que eso te ayudó a meterte en el teatro? Bueno, no sé con cuál quedarme de los dos, porque los dos son interesantes. Supongo que van a la par, ¿no? O sea, porque si yo pensé en un momento que me iba muy bien como cantante, que era conocido en todo el país, dije, bueno, pero ahora ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ser cantante o debo agregar algo más a mi carrera para crecer? Y bueno, y fui a decir que desde siempre la actuación siempre me gustó y tal vez por eso pude realizarlo y pude ir avanzar y crecer. Te iba a contestar, iba a contarte algo al respecto, pero se me fue en este momento porque te contesté un poquito más rápido. Pero sí, sí, voy al hecho de que mi trabajo como actor me sirvió muchísimo para mi trabajo como cantante. O sea, primero, vos como actor tenés que leer un texto, interpretar un texto, armar ese texto dentro de un cuerpo. Tenés que armar ese cuerpo. Tenés que darle la ambientación necesaria y la relación que tiene el texto con lo que pasa, en las razones por las cuales estás contando una historia. Y eso hace también que cuando uno canta una canción, no siempre hay las canciones tienen distintas interpretaciones, distintas formas de expresarse. Tiene canciones descriptivas, sobre todo el tango, tiene canciones de recuerdo, tiene canciones íntimas, tienen de pronto diálogos con alguien que está frente a vos. Hay un montón de circunstancias. Entonces vos tenés, cada canción tiene un personaje distinto. Entonces vos tenés que crear ese personaje en 3 minutos contándoles una historia que emocione y que entienda esa historia el que está ahí frente a vos escuchándote. Y que eso en 3 minutos logre atraparlo y entenderla. ¿Entendés? Eso es lo maravilloso. Y eso me lo dio mucho el teatro. Y fíjate vos, cuando yo voy a México, llego y me ofrecen hacer Hello Dolly con Libertad Lamarque. Yo viví 4 años en México
por X circunstancias. Entonces llegamos a la lectura del texto. Y yo tenía un texto, me lo acuerdo porque fue fundamental para mí, que yo decía: reventarán las latas de tomate. Y el director, que era Manolo Fábregas, dueño del teatro y director de la obra, me dice: ¿qué dijiste? Digo: reventarán las latas de tomates. No entiendo. Entonces yo por dentro pensaba: ¿pero qué le pasa a este tipo? Que si le estoy diciendo lo que, además, alto la voz, reventarán las latas de tomate. Y entonces me dice: para, ¿no será reventarán las latas de tomates? Y bueno, ¿y yo qué dije? Reventarán las latas de tomate. Los argentinos pronunciamos, y sobre todo los rosarinos, nos comemos las heces y empleamos otra. Entonces me dijo: así no va. Tenés que corregir esto. Vas a hacer un ejercicio. Todas las mañanas vas a leer el diario en voz alta y vas a pronunciar cada una de las palabras que estás leyendo. Todos los días. Y me lo vas a venir a demostrar acá. Y empecé a hacer esos ejercicios en voz alta, leyendo los diarios. Y analizando a tal punto que si vos escuchas grabación, por ejemplo, de una canción X, te vas a encontrar, inclusive en las S's. ¿Entendés? Cuando yo grabo algo, digo: che, la S no está bien remarcada, no se entiende, volvamos a grabarlo. ¿Entendés? Ese es lo grande que yo aprendí gracias a Manolo Fábregas, a este director, que me indicó cómo hacerlo. Entonces, cuando yo estoy haciendo una comedia, una obra, por ejemplo, tengo un diálogo con alguno de los actores, no se lo digo, por supuesto, aunque una vez lo dije, sí, porque lo habíamos hablado antes, con un chico que ponía todo el entusiasmo, pero no llegaba a ser actor todavía. Teníamos un diálogo y fue de modular. La historia. Entonces, en un momento que estábamos en escena, muy bien el medio con el cual desarrollas tu profesión, que es la voz. Tenés que tener muchísimos cuidados. Es como si fueras un deportista de élite. Tenés que cuidarte en las comidas, tenés que cuidarte en todo lo que esté relacionado con el cuerpo tuyo, no solamente con la voz, sino con todo en general. Porque cuando vos subís a un escenario, no sube tu garganta, sube tu cuerpo. Entonces tenés que expresarte con todo lo que Dios te ha dado. Yo, por ejemplo, y que se ríen muchos de mí, pero sin embargo adoptan ejercicios después, al principio, cuando yo subía al escenario, por ejemplo, a cantar,
yo hacía flexiones, hacía elongaciones, ¿no es cierto? Elongaciones corporales. Y había muchos cantantes que dicen, ¿qué vas a boxear o vas a cantar? Digo, las dos cosas. Porque, digamos, es un enfrentamiento entre comillas, por supuesto, con la gente, pero siempre hay gente que te va a estar mirando de reojo por X motivo y están esperando a ver qué metida de pata vas a hacer. Y entonces yo siempre decía, yo tengo que ser preparado con todos los elementos para poder dar lo mejor sobre el escenario y para convencer a esa persona que te mira de reojo y para ganártela. A mí me pasa, por ejemplo, sobre todo cuando voy a un teatro, que miro las primeras filas y veo cuando hay alguien que me mira de reojo, ¿no? Y yo me dirijo a esa persona, a convencer a esa persona a ver por qué me mira y a ver si puedo hacer que supere esa barrera que puso de entrada. Me pasaba con el personaje de La Jaula de las Locas. Cuando yo entraba con un vestido largo, con una peluca rubia, con mis labios pintados, con mis pestañas, todas esas cosas, sobre todo el masculino, como dice la policía, el masculino, te miraba porque decía, este tipo, yo lo conozco, este tipo, ¿qué hace haciendo de un trasvestido? ¿No? Si conozco la historia de él, ¿qué me va a dar este tipo? Y me miraban, pero me miraban, a veces hasta me molestaba, ¿no? Porque me miraban así como diciendo, primero el personaje, que a mucha gente lo golpeaba de entrada. Y después que saliera yo, por alguna vez, que era conocida la historia personal, a ser un personaje de trasvestido. Los tipos decían, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Y me pasaba hasta el punto que después, cuando yo terminaba y salía, ese mismo tipo que me miraba de reojo, dice, me convenciste. Hubo comentarios muy graciosos de gente mayor, sobre todo, que lo escuchaban gente amiga mía o familiares míos, que decían, mientras iban saliendo del teatro después de ver la obra, yo no sabía que la viera gay. Me encantó que hayan pensado eso. Como también uno de los jerarcas de la AMIA o de una de esas instituciones judías, cuando yo hice el violinista en el tejado, venían al camarín, por ejemplo, y me decían, negro, sos un judío. Y yo digo, gracias. Ese es el mejor elogio que podés hacerme, ¿entendés? Porque estoy interpretando un judío. Y si vos que sos judío me decís que soy un judío, quiere decir que lo estoy haciendo bien. ¿No? Eso es. Y te contaba, cuando yo ahora estoy cansado porque estoy haciendo mucho streaming, muchos trabajos vocales, estoy hablando por teléfono y eso es lo peor que hay para las cuerdas vocales, te produce cansancio. Cuando yo comencé a trabajar fuerte, en mis comienzos, estoy hablando del 57, 58, sentía cansancio vocal, porque además trabajaba todos los días hasta las 4 de la mañana y al día siguiente repetía eso y toda la semana no tenía descanso. Entonces dije, tengo que ir a un profesor de canto para corregir esto, porque si no, fui a varios. No lograba andar con la tecla y seguía igual, hasta que un día, caminando por la calle Corrientes, entré en una librería
empecé a buscar libros, qué sé yo. Siempre me gustó la lectura. Muchas cosas las he aprendido a través de los libros. Encontré uno que, como aquel de Cocteau, se llamaba La voz humana, pero que estaba relacionado con la parte higiénica o dirigido a los médicos de la voz, donde tenía dibujada el aparato vocal, tenía dibujada y había sectores dedicados, por ejemplo, al dominio del aire, a la forma de exhalarlo, a todo eso, a incorporar todo eso para que uno pudiera manejar la voz. Entonces, con ese libro, yo tenía 20 años, te cuento, me encerraba en el baño de mi casa y hacía los ejercicios, los leía, los repasaba. Esos ejercicios los realizaba. Hacía mucho ejercicio aeróbico, contenía el aire, de qué manera uno debía manejar la cantidad de aire que uno necesitaba para el fluido, para que sonara un sonido. Y entonces yo aprendí a manejar la capacidad aeróbica. De que, por ejemplo, yo ahora hago un ejercicio de quedarme sin aire y de pronto manejar con la voz, con lo poquito que tengo, y de pronto tener también la capacidad para introducir aire sin que se note. Con esto puedo seguir manejando mi voz sin que se note, ¿me entiendes? Más o menos. Sí, Y eso sí. me sirvió también muchísimo para tener las cuerdas vocales sanas. Digamos, yo me hago muy seguido, ahora no hace mucho, porque no puedo salir, pero siempre voy a hacerme digamos, que me revisen las cuerdas vocales. Y entonces me introducen el cañito, me ven las cuerdas vocales, me dicen, quédate tranquilo, tenés voz para 30 años más, tenés las cuerdas vocales rosaditas, sanas, maravillosas. Andate tranquilo, sos un maldito, me dice, no sé para qué venís a preguntar si sabes que estás bien. ¿Entendés? Y eso me enseñó este libro que yo apliqué, pero que no puedo transmitirlos a los demás, tal vez porque no tengo vocación como maestro en este caso. No, lamentablemente, mi hijo mayor, pobrecito Leo, me pidió también que yo lo ayudara. Bueno, lo ayudé un poco hasta que después dije, Leo, discúlpame, pero no puedo seguirte enseñando porque tardas mucho en aprenderlo. Así que no te puedo dar porque me pongo loco. Y bueno, pero esas son las cosas que de pronto uno, como también le digo a los actores, porque me lo dijeron a mí, a aquellos actores principiantes, se llaman, muchachos, observen, miren a su alrededor, fíjense los distintos personajes que dan vuelta al lado de ustedes. Fíjense sobre todo en aquellos personajes que son distintos. Fíjense sus actitudes, su cuerpo, su forma, su expresión, todas las cosas, los tics que tienen mucha gente, que hacen y que sin que se den cuenta, mírenlos, porque algunas veces van a tener que hacer un personaje de esas características. Fíjense en los ciegos, cómo ellos, dónde fijan su mirada, dónde están, en qué parte, para que si tienen que hacer un personaje de ciego, sepan que tienen que adoptar esa actitud para que
sean el personaje creíble. ¿Qué es esto? El ciego no fija la mirada. El ciego deambula, el ciego mira y habla, y porque no sabe dónde está, lo presiente, pero no sabe dónde está. Entonces tiene que buscarlo con la mente y dirigirse a él. ¿Entendés? Esas cosas, pequeñas cosas, son fundamentales. A mí me dijeron, negro, anda a la cancha de fútbol. Yo me gusta el fútbol, voy, anda a la Popular y fíjate en lo que se transforma el hincha de fútbol. De pronto va a llegar tipos simpáticos, hola, entran, ajá, decir, qué tipo simpático, qué macanudo. Y cuando se convierte en hincha de fútbol, es un monstruo total que se transfigura, que es otro, ¿no? Y entonces dice, anda a la cancha de fútbol, fíjate lo que hace, cómo reaccionan ante distintos hechos, ¿eh? Cómo es, un tipo es 1000, ¿entendés? Dentro de uno. Y yo he observado, por eso he podido también agregar cosas en distintos personajes que tuve la suerte, la gloria de hacer. Por ejemplo, cuando tuve que hacer un gauchito entrerriano, yo que soy de Rosario y que anduve por todos lados, he escuchado las entonaciones, he visto las actitudes, por ejemplo, de cómo, ¿no? El gauchito, cómo se arrodilla, no se arrodilla, se agacha, por ejemplo, con el talón, hace de silla y toma mate, a lo mejor no sentado en ningún lado, sino apoyado en su talón, el talón de su pie. Y eso lo apliqué en una película, también el cantito, la forma de hacerlo. Todo eso también te sirve. Y las voces. Yo en El Hombre de la Mancha hago 3 voces distintas. Hago al Cervantes, con su voz castiza, con su forma de expresarse. Hago al Quijote y cambio la voz. Digo, oh, mis amigos, ¿cómo están? Ay, mira, hay un es distinto. Y después hacía al personaje real, que era el que no entraba a la locura, que era bueno, muchos de ustedes seguro se acuerdan, yo no me acuerdo ahora, que no era el Quijote, pero que era el personaje, el anciano, que estaba normal, y entonces tenía que hacer al anciano desposeído de la locura, sino al anciano que estaba ya a punto de morir y que tenía que hablar como dice, a ver, dime las palabras, a ver cuáles eran esas palabras que me decías, con fe, lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar. ¡Ay, Sancho! ¡Mi espada! ¿Me entendés? Entonces me transformaba. Todas esas cosas son lo que arman a un actor. El despojarte de tu voz también normal para agregarle a ese cuerpo la voz que necesita. Porque si no, sos Raúl Arié con tu misma voz haciendo un personaje. No, el violinista en el tejado era uno. Cuando hablaba y le decía, Dios mío, ayúdame, ¿por qué me dejas solo? Yo te tengo que preguntar, me pasa tal cosa. Tengo que ponerle la voz al personaje. No saber decirle, Dios mío, ayúdame, ¿por qué tengo que hacer tal cosa? ¿No? Bueno, y eso es cada detalle hace a un personaje, ya sea su cuerpo, ya sea su mirada, ya sea su forma de mover las manos, ya sea si es un personaje que tiene una mirada agudiza, bueno, hacerlo. Fíjate en alguien cuando estás hablando de un tipo que no es, que bueno, le tienes confianza por algo.
¿no? Y bueno, los ojos tienen mucho que ver. Todo eso tenés que darlo en el escenario. En fin, hay muchas cositas. Sí. Detalles lindos. Bueno, te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Raúl, Gracias. recién hablabas del gauchito entrerriano que tuviste que componer y te referías seguramente a los gauchos judíos. ¿Cómo fue esa película? ¿Cómo fue la experiencia de filmar? Los Gauchos Judíos es una de las más hermosas películas que me tocó intervenir. Realmente hecha con una calidad y con muchas dificultades porque también fue filmado en una época difícil. Sabemos de la persecución que sufre la raza generalmente en todas partes del mundo. O sea, siempre ahí está esa discriminación y esa lucha tremenda que tiene que asumir este pueblo. Y fue muy difícil hacerlo porque te negaban ayudas, te ponían 1000 trabas. Sin embargo, la realización, la película en sí, es muy grata. La podés ver 1.000.000 de veces Sí. y nunca te va a traicionar, nunca vas a cansarte de verla, porque tiene un montón de personajes y cada uno está tratado de una manera tal que realmente da gusto ver el trabajo de todos esos actores. Y eso es algo que yo también guardo, atesoro muchísimo dentro de mí, ¿no? Esta película. Creo que ahora que te referías a la persecución y eso, hasta les prendieron fuego los decorados, ¿no? Filmando. Eso fue armado en Campo de Mayo. El pueblo. El pueblo. El pueblo fue armado en Campo de Mayo, superando también, por supuesto, prohibiciones o discusiones como para dejar que se filmara allí. Sin embargo, por suerte, se pudo filmar allí, entonces quedó el pueblito armado y vamos a hacer el trabajo 2 meses que se tardó en hacer la película. Y fue una experiencia inolvidable. Para mí fue una experiencia inolvidable. Yo hacía un gauchito entrerriano, donde hay una escena que la filmamos precisamente en el Parque de las Palmeras. Y que no era grande mi participación, pero como yo siempre digo, el hecho de participar, no importa que no seas el protagonista total, que seas parte de esa historia, ya eso es fundamental. Y era el que se robaba de pronto a una de las judías, de pronto, viste que era un sacrilegio, tanto para el catolicismo como para el judaísmo, que se unieran dos personas y que él se escapara con esa mujer, ¿no? Y por eso tengo recuerdos hermosos de cada uno de los trabajos que hice. He rescatado cosas positivas. Se mandaban mensajes con el perro, vos y la judía, que era María José de Mare. Claro. Fíjate vos que también algo de Melo era Pepe de Melo, no me acuerdo cómo se llamaba el perro. Boneco. Que lo usaron también en publicidades. Lo llevaban a la cancha, me acuerdo. Aparecía el perro con la camiseta de un equipo y lo sacaban. Trabajar con animales también es increíble. Yo tuve la suerte, yo amo los caballos. Tuve la suerte de saber montar bien. Y utilicé distintos caballos para distintas películas y tuve una relación increíble con los animales. En este caso, el caballo es tan noble, es un animal además tan fuerte, tan lleno de energía, de vida, que te transmite a vos una energía. Yo trabajé en esa película con 2 o 3 caballos distintos. Uno era un alazán fino,
divino, elegante, maravilloso. Pero que tenía una condición. Tenía un doble, no me acuerdo cómo se le llama en el coso, un doble paso. Él en un momento del galope cambiaba de paso y si vos no eras buen jinete, te tiraba. ¿Entendés? Porque te descolocaba. Como me habían advertido, no, siempre me pude mantener sobre la montura, pero tenía un doble paso que transformaba ese andar en otro. Después me tocó con un caballo que provenía del regimiento, el que está ahí en Libertador, de la Policía Montada, que eran caballos de casi 1,80 m de envergadura, de alzada. Caballos fuertes, digamos, eran incontenibles, porque estaban acostumbrados a que le exigieran, a ir contra la gente, a tirar, ¿me entendés? Entonces estaban, y eran caballos que ya no lo utilizaban, entonces cuando la producción pidió caballos, mandaron a varios de esos caballos y con esos caballos fuimos a Tacuarembó a filmar en exteriores, y teníamos un arreo de vacas, o lo que sea, ¿entendés? Entonces, había que contener a esos caballos, porque cuando empezábamos muy temprano a filmar, 7 de la mañana ya estamos arriba, desayunados y a filmar, el caballo estaba loco porque quería, cuando vos lo montabas, quería salir a correr, quería correr, salir a gastar energías. Y entonces me acostumbré a darle rienda suelta, porque de lo contrario no podía contenerlo. Empezaba a mover la cabeza y a sacudirse. Entonces yo siempre salía a permitirme con él una carrera, a darle la posibilidad de que él descargara. ¿Entendés? Y después cuando volvía sereno y podíamos hacer las escenas. ¿Entendés? Eso también, o con los perritos también. Tuve que trabajar en Ani con un perro en escena. Y entonces, y con un perro con el cual teníamos relación. ¿Entendés? Y el perrito era yo tuve una raza de esa. Después y le puse Ani, que era porque un perrito de esa raza había trabajado en esta obra. Era una especie de Fox Terrier, pero no me acuerdo. Un Airedale. A-I-R-Dale. Airedale era la raza. Que lo utilizan el ejército japonés como perro de pelea, como perro para ir a atacar a alguien, ¿me entendés? O sea, que un perro también fuerte. Y sin embargo también logramos una gran comunión con el bichito. Fíjate vos todas las cosas que uno tiene que aprender. No es solamente el hecho de salir de escena y decir un texto, ni nada más. No, hay un montón de cosas a tu alrededor que también tenés que saber manejar. Tal cual. Cecilia quería hacerte una pregunta. Ceci, a ver si te puedes habilitar el micrófono. ¿Dónde estás? Cecilia. Cecilia. No me escucha mi mujer. Si no, necesito agua. ¡Laurita! Acá estoy. A ver, decime, Cecilia, mi amor. Acá estoy. Nada, hoy hablabas de tus trabajos y yo quería saber si hubo propuestas a las que le dijiste que no y qué le faltaba o qué no tenían para que vos las aceptes. Te escuché muy lejos. A ver, repetímela. A ver si podemos levantar un poquito el retorno. Yo ya lo tengo a full. A ver. ¿Perdón? No, quería saber si existieron propuestas a las que le has dicho que no, algo a ver que no has aceptado, y qué no tenían o qué le faltaban para convencerte o para aceptarlas. ¿Se escuchó? Si yo tenía problemas con qué. No, si no has aceptado de las propuestas que has tenido, algunas que no has aceptado, ¿y por qué no aceptaste? No, claro. No, las propuestas
las propuestas son fundamentales, o sea, no se debe bastardear tu profesión por más dinero que te ofrezcan en hacer algo que no te gusta, o un personaje que no te gusta y que no le vas a sacar partido, porque vas a fracasar con ese personaje porque no lo sentís, porque no lo querés. Hace poco me brindaron, comienzo de año, me ofrecieron una comedia musical en Estados Unidos. Entonces me mandaron el video y el texto, y mira que era una producción, una superproducción que seguramente se va a hacer, porque lo armaron para hacerlo. Bueno, se cortó todo esto, pero cuando esto se restablezca, seguramente va a aparecer en el teatro, en algún teatro. Y cuando yo veo esto, dije, no siento el personaje, no le encuentro el personaje, algo que realmente me den ganas de interpretarlo, de hacerlo. ¿Entiendes? Y eso que era un ofrecimiento de muy buen nivel económico, con un muy buen cartel, con grandes actores también, y le dije que no, porque no ameritaba de mi parte que aceptara algo que no iba a sentir y que no me iba a entusiasmar ir al teatro, porque a mí lo que me tiene que entusiasmar es ir al teatro a divertirme, a pasarla bien, a ser un personaje que ame. Entonces, eso corre por tu cuenta, de tu cuenta. Claro. Bueno, desde el caso, claro. Gracias. Por favor. Raúl, ¿cómo fue sumarte a la jaula de las locas? Nos contabas que saliste del violinista y te metiste en la jaula. Armar ese ¿Ahí me escuchás? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Cómo? Ahora se corta la voz, no es que no te escuche, se corta también. A ver. Que te preguntaba. No, se corta, Darío. ¿Se me corta? A ver si puede. Ahora, dale. A ver, ahora. No, te preguntaba cómo fue meterte en la jaula de las locas, salir del violinista como contabas y meterte enseguida en la jaula. No, se corta. Mientras Darío restablece el audio, Raúl, te hago una preguntita yo. ¿Tenés alguna comedia musical que quieras hacer que nunca la hiciste? Ese no es la voz de Darío. Si tengo alguna comedia musical. Que quieras hacer, algún personaje que quieras hacer que todavía no hayas hecho. Mira, yo hice personajes maravillosos. Todavía no sé si siempre va a haber, pero tendríamos que buscarlo, porque hasta ahora todavía o tendría que repetir algunos. Me gustaría seguir haciendo el violinista. Estuve a punto de hacerlo, me llamaron para hacerlo con un elenco chileno, al violinista. Perdón, en Chile lo hizo Marco Zucker, ¿no? Me gustaría mucho volver a hacer eso. Me hubiera gustado hacer de nuevo Zorba el griego, pero estoy limitado físicamente para la danza, para el baile. O sea, no puedo hacer, a lo mejor sí lo trabajo, puede ser que lo logre, pero tampoco quiero arriesgarme a hacerlo, pero solo me gustaría volver a hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, me gustó tanto verlo, y yo dije, hay mucha gente, hay una generación que no lo vio, no vio mi trabajo en El Hombre de la Mancha, no lo vio. Digo, ¿cómo me gustaría que lo vieran? ¿Entendés? Porque eso es lo lamentable del teatro. En una película lo podés ver. Alguna vez podés llegar y verla. Pero una obra de teatro no. Entonces, ¿por qué? Porque la van a ver 300, 400, 500 personas en ese día. Y en general, no sé, 10.000, 15.000, de acuerdo, 30.000. Y después ya nadie más. ¿Entendés? Y te quedás, decir, pucha, ¿cómo me gustaría que hubieran sido 30 millones los que la vieron? ¿Entendés? Porque cuando vos amás un personaje y una comedia de esta característica, la querés de por vida. Querés seguir haciéndola. Lamentablemente,
los límites los pone la gente, los pone el medio, digamos. Llega un momento que ya está. ¿Entendés? Bueno, pero Pero ahora si tenemos un poco posibilidad de mejor, verla. seguiría haciéndola. Hay posibilidad de verlas ahora por las plataformas. Está bueno eso también de Sí, poder. lamentablemente el Hombre de la Mancha, porque yo estoy en contacto con Mirta Romay, que es la hacedora de Sí. este sitio, y estamos hablando porque vamos a hacer algo también ahora en streaming con una comedia, estamos en eso, esto es nuevo, y ella aprovechó un aniversario de la partida de Alejandro Romay, hombre que lamentablemente ya no hay en el teatro, productor de estas características. Y se pudo dar unos días, y entonces la pude ver por Teatrix, pero los dueños, digamos, de los derechos de la obra no le dan posibilidad para que esté dentro de Teatrix. Entonces, lo poco que pudieron ver esa obra en esos días, no la pueden ver ahora en el catálogo de Teatrix, claro, porque no tienen el permiso. Y es una pena, es una lástima, porque yo creo que merecería que una obra de estas características esté para que la gente lo pueda disfrutar. Tal cual. A ver, Darío, ahora si estás. Darío. A ver, ahora si se me escucha mejor. Sí. Raúl, no, te preguntaba, nos contabas que saliste del violinista y te metiste enseguida en la jaula de las locas. Sí. ¿Cómo fue en ese poco tiempo meterte en el personaje de Sasá, de un personaje tan distinto al que venías haciendo? Porque aparte yo tuve la posibilidad de verla y se te notaba tan divertido y manejarte como pez en el agua con ese personaje. Sí, lo que pasa es que era un personaje que yo quería hacer, hacía muchos años atrás. Pero dije, no, nadie me va a dar bolilla para hacer el personaje. Gracias, me trajeron agüita. Para hacer el personaje de Sasá. Cuando me trajeron la propuesta, dije, uy, qué lindo. Entonces, por supuesto, esto fue en agosto, en septiembre, sí, septiembre, no me acuerdo bien. Dije, mandame el libro ya. ¿Entendés? Entonces, mientras yo hacía el violinista, memorizaba o leía el libro y las partes y me fui adentrando dentro del personaje. Y cuando, bueno, llegó el momento, bueno, era tal mi entusiasmo que empezó a salir. Pero el personaje de una obra no se hace en los ensayos. Digo, es mi opinión personal, ojo. No se hace en los ensayos, porque necesitas la devolución, y la devolución te la da el público. Vos, inclusive hasta en los textos, vos haces un texto, sobre todo en una obra tan difícil como La jaula de las locas, donde necesitas la recepción y que la gente lo reciba y te devuelva, porque es una especie de complicidad que debes tener con la gente. ¿Ves? No hay cuarta pared ahí. No es un drama probado con su texto que no tenés que salir. En este no. En este tenés que cautivar. Y en general, todas las obras comienzan a ser armadas cuando debutás, cuando haces la primera función. Ahí empezás a armar y a crecer como personaje porque tenés la ayuda del público. ¿Entendés? Y sabés que hay de pronto que tenés que sacar algunas cosas porque decís, esto no funciona. Y apartarla y sacarla para que funcione. ¿Entendés? Y un texto, decir, este texto no lo entiende. Hay que cambiar. Entonces, lógicamente, lo hablas con el director, con quien sea, y llegás a ese acuerdo. Yo, por suerte, a mí me daban libertad
de poder hacerlo sin tener que pedir permiso o discutirlo. A veces, últimamente lo tuve que discutir con Cecilia, que no me dejaba, no me daba libertad como para poder meter cosas que yo sabía que iban a funcionar y, y ella no quería. Y sin embargo yo la convencí y la hice. Y todo ese tipo de cosas te lo da cuando vos tenés el contacto con la gente al principio. Y ya después sí, después de un mes o de lo que sea, ya lo tenés armado al personaje. Y entonces eso va a funcionar. Y ya camina, sí tiene que caminar, por supuesto. Ahí vamos, Humberto, pregunta más, Raúl, y ya te vamos dejando en libertad. Humberto, habilitate si querés. Dime. Negro, Darío me va a retar porque me dijo, hablemos de teatro, porque estamos en teatro acá. Pero bueno, yo voy a hacer un paralelo con el negro cantante, pero voy a hacerte una pregunta de teatro. Vos como cantante tenés una orquesta y tenés un arreglador. Yo soy músico, acompañé a muchos cantantes y sé cómo más o menos los cantantes terminan siendo los que dicen, los que dan la palabra final. ¿Por qué? Porque por ahí el bandoneón te molesta, porque está muy fuerte, o porque hay un acorde que te cae mal y necesitas que se acomode, por más que el arreglador piense que esté perfecto, el que decide sos vos. Bueno, ok, con ese vicio, entre comillas, vos pasás al teatro, hay un director que te dice, bueno, esto es así. ¿Vos sos disciplinado, decís, bueno, ok, lo hago así, o te venís con el vicio del cantante y se lo querés acomodar? No. Yo trabajo generalmente con un director que es Marcelo Sajac, que me dirigió en varias obras. Pero tenemos un diálogo. Gustavo Sajac, perdón. Tenemos un diálogo. El director, cuando elige un actor, te elige por X circunstancia, porque hay piel, hay cosas y confía en vos. Entonces va a confiar en ese actor porque depende del actor lo que él te va a mandar a hacer. Y cuando montamos una obra, se lee el libro, se va corrigiendo las frases, decir, mira, esta frase no me sale, vamos a cambiar el léxico, ponele. Vas primero limpiando el texto del libro. Después comienza el armado, los movimientos. Cuando hay un movimiento que te va a decir, che, no, este movimiento no me resulta para esto. Bueno, cuando vos pensás, por ejemplo, estás sentado, cuando pensás si estás haciendo una frase, cuando es el momento en que a vos te llama a levantarte por X circunstancia. Bueno, yo ahí, o si no, se lo planteo yo. Mirá, vos me planteás que me levante en determinada frase y a mí no me suena. A mí me suena levantarme en este lugar. Y entonces dice, bueno, hacelo. Entonces, esa es la connivencia que debes tener, inclusive con tus compañeros de trabajo, con quien te acompaña, con quien tenés a tu lado. ¿Me entendés? No molestarlo con algo de improviso, sino, y hacer las cosas en común para que ambos tengamos comunión entre sí, de mirarnos a los ojos. Por eso yo cuando estoy mal con una persona, digo, no quiero trabajar con esta persona, digo, no voy a trabajar porque esta persona no puede, y tengo mucho diálogo con esta persona, y yo no puedo superar esa animosidad que alguna vez tuve con esta persona, ¿no es cierto? Porque yo sé que me va a traicionar la cosa, porque no la voy a poder mirar a los ojos como corresponde, ¿entendés? Y a lo mejor a mí tampoco, pero tenemos que mirarlo y conocernos y ser francos en la mirada para que esa relación exista, y convenza a la gente. Si somos enemigos, bueno,
A él me sale bien que esté con otro que es enemigo y que no quiera. Me va a salir bien. Pero tenemos que superar esas cosas a veces. Pero tenemos que ser familia. ¿Me entendés? Formar un equipo. Que uno no sea digo, por más protagonista que seas de la obra, que no consideres al otro, al último que no tiene texto, como algo que no tiene importancia. No, tenés que revalorizarlo también a ese muchacho que pasa sin decir palabras, que está al lado tuyo y que te ayuda en una escena. Todos somos importantes en una obra, como gran equipo. No importa que vos seas el protagonista principal y que todo caiga sobre tus hombros. No. Tenés que respetar a tus compañeros, tenés que ayudar a tus compañeros, tenés que hablar con tus compañeros, tenés que aconsejar con tus compañeros y preguntarle a él si está cómodo conmigo, que soy el protagonista exclusivo. Si hay algo que lo molesta, ¿entendés? Eso es la relación de un equipo en el escenario. Bueno, gracias, negro. No sé si Darío está por ahí como para Bueno, ir. Raúl, sí. Raúl, Sí. bueno, agradecerte muchísimo este tiempo que nos brindaste. Fue una clase de teatro para nosotros súper importante escucharte y que nos cuentes tus experiencias. Dale un gran saludo a Laura, que compartimos apellido con Laura, Sí, porque claro. también fue la que hizo la conexión con vos. ¿Y ustedes, Pablo, vos tenés algo que ver con Darío? Hermano. Ah, bueno. Viste que esto es increíble, ¿eh? Nos Somos pasó todos a ser parientes. hermanos. Es impresionante. Bueno, Raúl, chicos, un millón no, de para mí ha gracias. sido, me encanta hablar de teatro, como decía, porque amo el teatro. Son muchos años y mi vida está relacionada profundamente con el escenario en sí. Y amo tanto mi trabajo de cantante, la música, como amo lo del teatro, como también amo, respeto profundamente el trabajar y armar. ¿Por qué me gusta la pintura, por ejemplo? Y desde chico. Porque tengo un papel en blanco que tengo que armar algo, rellenar. Si hago una figura, armar esa figura, construirla. Me tengo que construir algo. Y el teatro es eso. Cuando me ofrecen un personaje, está en blanco, ¿no es cierto? Tengo que armar ese personaje, tengo que ponerle mi cuerpo, tengo que ponerle mi gestualidad, tengo que ponerle mi pensamiento, tengo que ponerle mis emociones, tengo que ponerle mi maldad, tengo que ponerle mi bondad, tengo que ponerle mi generosidad, tengo que armar un personaje de acuerdo a lo que tengo que hacer, al personaje que tengo que hacer. Por eso me gusta la pintura y por eso me gusta el teatro. Sos un genio, Raúl. Muchísimas gracias, un gran abrazo y espero que pronto podamos volver a verte en un escenario. Bueno, muchísimas gracias por esto. Les agradezco la atención a cada uno de ustedes, Liliana, Virginia, María, Silvia, Sofía, Adriana, Guillermo, Romy, Cecilia, Patricia, Sofía otra vez, Matías, Ángel, Darío, a vos, muchas gracias, Gustavo, Norma, Pablo, Humber, Mauro, Marcos y Sole. Un beso grande para Un todos. abrazo grande. Chao, Muchas querido. gracias. Gracias. Hasta cuando Gracias, quieran. Raúl. Gracias, Gracias. Raúl. Gracias.